retail. Damas y caballeros, con todos ustedes, Mr. Ian Sandford, bienvenido. Gracias, Andy, gracias. Por un momento pensé que se había sido y había venido otro personaje, me asusté. Estuve pensando si voy a poner gorra, y yo no he dicho nada a ti, a ver la reacción y si puedes continuar hablando cuando yo he puesto. Pero esta es mi gorra de Trump, Make America Great Again y Make Retail Great Again. Y esta es nuestra lucha. Puedo hacer el Trump look también, pero ahora mismo voy a quitarlo. Hablamos en serio. Me encantó ese Trump look. Ian, el Make Retail Great Again, me encanta que esté en tu gorra, pero lo cierto es que ya tu footprint está en España, porque si hay una persona que se asocia a hacer grande el retail, a ser original el retail, a ser diferente el retail, a ser más humano, más extraordinario el retail, está asociado mucho a tu nombre y apellido, Ian. ¿Qué tan difícil ha sido crear esa huella, ser tan innovador, rompedor, y la soledad de estar adelante cuando uno es un vanguardista? Hay una frase que habla Steve Jobs que yo me gusta mucho y adoptamos en la empresa. Buenos artistas copian, grandes artistas roban. Y ¿qué estamos haciendo? No es algo diferente, es observando qué está pasando en el mundo, observando cosas que funcionan, no necesariamente en el sector de retail, pero en otros sectores, y aplicamos a nuestro sector, aplicamos a crear el producto que es un poco diferente. Entonces es a viajar, observar, ver y como yo he dicho, robar y copiar las buenas ideas. Pero es indudable que mucha gente puede ir y ver e inspirarse, pero no mucha gente luego transforma las ideas o los proyectos en cosas tangibles. Y creo que eso es lo que diferencia también a un innovador del resto. Este no soy yo no soy la persona que implementa este es para tener un buen equipo. Es el clave. No hay un self-made man solo. Es a tener un buen equipo trabajando contigo, tú quieres tener confianza en ellos tienen confianza en ti y conjuntamente puedes hacer grandes resultados. Nada más. Nada más y nada menos, ¿no? ¿Cuál es la contribución del grupo Eurofund, ya no solamente al retail, sino también al co-living o al coworking o a otros ámbitos en donde siempre se sigue creciendo y expandiendo y mejorando lo existente? ¿Qué queremos hacer en el sentido de crear sitios donde la gente quiere ir? Ahora mismo estamos compitiendo por el tiempo de cada persona. Nuestro competidor en el centro comercial no es el centro comercial, nombramos nuestros shopping resorts. Puede ser Netflix, puede ser un partido de fútbol, puede ser el teatro. Esos son nuestros competidores. Nosotros vendemos contenido también como Netflix. Y necesitamos crear sitios donde la gente quiere ir, gastar su tiempo, disfrutar su tiempo con nosotros. Hoy en día, puedes comprar cualquier cosa con tu móvil en 2 minutos y llega mañana por la mañana en casa. Y este es hoy y en el futuro va a ser esta tarde. Entonces, la necesidad para hacer algo no existe. Ahora mismo. Necesitamos motivar a la gente a hacer cosas con nosotros y visitar a nosotros. Entonces, el placemaking es muy importante, creando los sitios donde la gente son cómodos. Y yo pienso que ese es el factor común entre los shopping resorts, el co-living y el coworking, que son sitios donde la gente son cómodos, disfrutan el tiempo y están con nosotros. Y aplicamos el factor de hospitality. Estamos en Hugo, en nuestro centro en Lisboa. Nuestros clientes son
Inditex, H&M, Primark, UCI, los cines. Estos son nuestros clientes. Nuestros huéspedes son casi 20 millones que invitamos cada día a disfrutar su tiempo con nosotros. Y solamente cuando he empezado a pensar en pequeñas cosas como actuar en otra manera. A mí me encantó la primera vez que te escuché hablar de guests en vez de clientes o shoppers o consumers, porque me parecía que llevabas la conversación y la construcción de la relación a un nivel mucho más humano, no solamente buscando la transacción en el espacio, sino buscando consolidar relaciones con dichos guests. Y me pareció que era una forma muy honesta, pero a la vez valiente de llevar la conversación a un siguiente nivel. Yo recuerdo sentado un día en el restaurante en Porto Venecia, mirando enfrente, y estaba una pareja sentado al lado del lago, de, no sé, 75 años, uno con la mano con el otro, sentado mirando al lago, haciendo nada. Y para mí, estos son el goloso que yo tengo a crear el ambiente, que ellos pueden disfrutar momentos como este. Y probablemente no ha comprado nada en este viaje a Puerto Venecia, pero sus hijos, sus nietos, está con ellos haciendo cosas, comprando. Y si creamos el ambiente, si creamos el sitio, toda la gente... en fin, yo tengo una expresión que nosotros como humanos pueden resistir todo, aparte que tentaciones. Ok. Y entonces, si ponemos las tentaciones enfrente de la gente, ellos van a comprar. Pero necesitamos crear, no como antes, no era una necesidad, necesitamos crear el ambiente donde ellos van a visitar a nosotros y está enfrente de nosotros. Cuando yo recuerdo una conversación con Tom Miga y hemos tenido la presencia de 30 segundos con el fundador de Primark. Y esta persona ha dicho, oye, en retail solamente necesita pensar en dos cosas, solamente en dos cosas. Cómo atrae a la gente y cómo mantener a ellos en su centro cuando están. Y si reduce los problemas a dos cosas, empezar a salir soluciones fáciles, simples. Ok, increíble. Ian, ahora que estabas mencionando Puerto Venecia se concibe y se desarrolla en medio de la mayor crisis financiera de los últimos años, por lo menos hasta esta, ¿no? 2010, 2011, todo el mundo no sabía qué hacer, a dónde ir, millones de parados, empresas que cerraban todos los días, y había un loco que quería abrir el centro comercial más grande de España, de Eastern Europe o de Western Europe o de Europe, y ese loco se llamaba Ian. ¿Cómo se hace para pelear con la incertidumbre, con todos los no que hay alrededor, con las malas noticias y creer en algo y seguir adelante? Porque ahora esta respuesta puede ser de mucha utilidad para muchas personas. Estuve hablando con un amigo esta semana diciendo que toda nuestra vida está basado en demostrando a la gente que no somos tontos. Y sí, era un reto, pero para mí necesitamos volver al pasado. ¿Qué está pasando en el sector del retail como mínimo? Consolidación total. Vamos a ver menos tiendas más grandes y más experienciales. Entonces, en un tiempo de crisis como hemos tenido en Puerto Venecia, que tenemos ahora mismo, si ofrece los ocupantes una estrategia donde ellos pueden cerrar 4 tiendas y abrir uno que es exactamente que quieren en su portfolio por el futuro, ellos más que nunca van a formar.
porque es casi obligatorio. Sí, en Puerto Venecia, cuando hemos abierto Puerto Venecia, era el sexto Zara de Zaragoza. Ahora hay 3 Zaras. Puerto Venecia, que ha doblado hace poco, el nuevo en el centro de la ciudad, y uno de los antes 5 que continúa. Entonces, de los primeros 5, solamente uno existe hoy. Y entonces, que estamos ofreciendo con nuestros resorts es la oportunidad para los ocupantes a ir a su estrategia core. Y yo pienso esto facilita la decisión. En crisis, más todavía. O sea que ahora, en medio del desarrollo de Intu Costa del Sol, que es más grande, creo, más ambicioso que Puerto Venecia, de nuevo otra crisis, de nuevo un montón de gente que se va a ir al paro, empresas que van a cerrar, y ahí está Ian, nuevamente, against all odds, creando nuevos conceptos y nuevas ideas. No tenemos otra opción, Andy. Es a pelear y continuar. Un problema muy grave que tenemos en Europa por la competitividad es el sistema urbanístico. Este va a ser un gran freno en el desarrollo de Europa en los años. Y especialmente es un gran problema en el desarrollo de shopping resorts o grandes centros comerciales. Somos los bichos malos, somos todo el enemigo de los pequeños comercios, somos los malos, los actores malos. Entonces es muy difícil, mucho tiempo para tener los permisos de este. Y dentro de este necesitas a asumir que vas a tener una crisis. El mundo nunca es subiendo, nunca está bajando. Vamos a tener ciclos. Pero como yo dije a mis hijos, el mundo nunca tan mal como piensas y nunca tampoco es tan bueno como piensas cuando las cosas van bien. Entonces, a trabajar, luchar. Y si tiene el producto, Andy, esa es la clave. Si tiene el producto, tiene oportunidades. Si tú estás intentando vender el mismo producto a la mismo precio, a las mismas personas, haciendo exactamente, no, finito, adiós. Ok, sí, creo que me decías el otro día que tenés como big experiential, great spaces, extraordinary service, and I don't know, convenience, and the rest, goodbye, ¿no? Eso es. Lo siento decirlo. Yo nombré el marzipan en la tarta. Tú quieres tener la interior de la tarta, necesitas o a tener no lo sé, la expresión, la palabra en español, the icing en the cake, pero no quieres hacer este parte en el medio entre los dos. Porque este es un sitio muy mal. Y va a ser mucho peor en los próximos 2 años. No, please finish. No, que estamos mirando ahora mismo, yo siempre hablo de la película de la consolidación de nuestro mercado. Ahora mismo tenemos el película en fast forward. Justo te iba a preguntar eso, pressing the fast forward button que me decías el otro día, ¿no? Sí. Todo se acelera ahora de manera loca, ¿no? Súper rápido. Estuve hablando con un comerciante esta semana y se está explicando a mí que su plan de Internet ahora mismo es en 2024. En 3 meses ha avanzado 4 años. ¿Por qué? Porque no ha tenido otra opción. En una empresa grande que cuesta tomar decisiones, cuesta pensar, reflexión, comisiones, meetings, hablamos. En crisis como hoy, no puedes hacer es action y más acción. Entonces los comerciantes ha hecho un gran salto
en su plan del futuro. Y como has dicho, vamos a ver la película en fast forward ahora mismo. Pero si estás posicionado mal, necesitas ser muy preocupado. Si tiene un buen producto, puedes afrontar con un poco de humildad, pero con confianza. Me gustaría hacerte una pregunta un poco incómoda en relación a las ventas online y a Internet. Hasta antes de la crisis, más del 80% de las empresas de España nunca habían vendido o comercializado nada por Internet. Y en España, prácticamente el 90 y tantos por ciento de las operaciones de compraventa en retail se suceden en el espacio físico. Sin embargo, no sé por qué, pero da la sensación de que el online es el único winner y el único que crece y el único bueno, cuando a cualquiera le gustaría tener el 95% de cuota de mercado y tener a toda la competencia en un 80% que nunca ha vendido o comercializado en Internet. Está claro que hay que hacer los deberes, pero tampoco hay que volverse loco. Mira, yo pienso que estamos más en las primeras etapas del venta online que el fin de la película. Y va a ser una película muy larga. Okay. Entonces, no es que no puedes reaccionar. No, tenemos muchos años, muchos cambios. Esta semana Facebook ha anunciado Facebook Shops. Correcto. Es otra gran cosa, otro gran cambio del mercado. Cómo ha salido el live streaming en China en las ventas, es impresionante los resultados que ha tenido. Y todo esto son nuevos partes de la película, nuevos actores en la película. Pero toda la gente que está diciendo que los espacios físicos van a morir, no. Toda la gente que dice que los espacios físicos van a ganar, que no. Es una mezcla de todo. Tú sabes, en los últimos 3 años yo he viajado a China, no sé, 6 veces. La primera era por una oportunidad, porque somos oportunistas y cuando un gobierno chino, una ciudad ha llamado diciendo que querían una copia de Puerto Venecia, yo dije, vale, voy para verlo. Let's go. Let's go. Pero los últimos viajes eran más para continuar estudiando qué está pasando en China. Okay. Y todos nosotros hablamos de Amazon, que el gran bicho que está llegando del oeste, olvida Alibaba y los sistemas chinos. Hay un muy, muy buen ejemplo de de Carrefour en China. Carrefour abierto en China hace, yo pienso, es 9 o 10 años. Y nunca en 9 o 10 años ha ganado ni un céntimo en China, siempre perdiendo dinero. La empresa JD, no los zapatos de deportes, pero la empresa china JD ha comprado a Carrefour hace ahora mismo 9 meses, no, casi un año. Y en Navidades ha anunciado el primer trimestre donde Carrefour China ha ganado dinero. ¿Okay? ¿Y cómo? Ha mezclado el físico y el digital. Y qué sorpresa, está ganando dinero. Y los chinos están mucho más enfrente de nosotros. No lo sé si sabes, Alibaba tenía en propiedad 57 grandes almacenes en China y 21 centros comerciales. Increíble. Esto no es, Sí. no es casualidad. No. Sí, estamos viendo, Ian, también como una migración de players
pure digital a physical. Ya no solamente Alibaba o Amazon o Microsoft o Android o YouTube. Hemos visto recientemente a Netflix comprando, por ejemplo, el Cine París en Manhattan, y ahora parece que va a comprar una compañía de distribución de cine también. Este off más on no es solamente del physical al digital, sino también del digital al physical. Tú preguntas a un consumidor qué es la diferencia entre una tienda de Zara y Zara.com. Nada, no importa. Es la misma empresa, el mismo nombre encima de todo. Y quieren la misma experiencia en la tienda que tiene online, que es todo el producto, en todos los colores, en todas las tallas. Y la gente no distinga. Antes eran los dos canales, ahora mismo es un canal. Y este va a ser mucho más importante en el futuro, muchísimo más importante en el futuro. Nuestras tiendas van a ser sitios donde encontramos productos, donde relacionamos con la marca. Yo me gusta pensar mucho en cositas en mi vida y aprender de este. Hace un poco antes del virus, del lockdown, estuvimos cenando un domingo en familia en Chueca, en un restaurante. Muy buena comida, un botella de vino, todo relajado. Estuvimos andando en Chueca por la tarde. Y estaba una tienda que no recuerdo el nombre de la tienda, pero tiene muchos productos de shampoo, diferentes marcas, nuevas marcas, muy experienciales. Yo he entrado a coger un gel de lemongrass, ha probado, ha tocado, ha olido. Y yo, me gusta este. Ha comprado el gel, ha comprado el shampoo, ha comprado el conditioner, ha comprado para pulirme, todo, ha comprado todo. Y a casa he utilizado, me gusta, y la siguiente compra era online. Porque necesito ir a la tienda otra vez a comprarlo. Pero la clave es que entras en el ecosistema. Ya. En Into Costa del Sol estamos haciendo una cosa, yo pienso que va a ser muy interesante y va a cambiar mucho. Hemos analizado los grandes almacenes y hemos dicho ¿qué aporta un gran almacén a un proyecto como Into Costa del Sol? Y en gran parte es competidor. En toda el parte de la moda es un competidor nuestro. ¿Qué estamos haciendo? Es una cosa que podemos ser muy vagos y yo pienso este es como ha pasado en los Estados Unidos. El inversor del centro era muy vago. Vale, JCPenney, toma, 20.000 metros cuadrados, gracias. Y suma JCPenney, Nordstrom, y Macy's y dice, tengo 2/3 de mi centro comercial alquilado. No, tiene otros operadores que están gestionando tus espacios, tú no estás gestionando esto. Entonces hemos tomado la decisión que no queremos un gran almacén en el centro. Pero, ¿qué partes de los grandes almacenes que le gustamos? Y eran dos partes, básicamente, cosmética, y zapatos y bolsas. Okay. Y por la parte cosmética, hemos contratado un señor, el ex Operations Director de Selfridges de Inglaterra, para hacer el diseño con nosotros de un beauty hall dentro de la galería, pero dentro de la galería. Y muy diferente, con mucha luz, porque nadie de los beauty halls tiene luz. Son en la primera planta, tienen la segunda planta, entonces tiene techo. Entonces, con mucha luz. Y hemos empezado hablando con las marcas. Y era muy
muy interesante, porque las marcas estaban diciendo a nosotros, mira, estamos súper felices porque por la primera vez podemos tener la relación directa con el consumidor. Okay. Entonces, L'Oréal, por ejemplo, diciendo, en vez de vendiendo en este momento la máxima cantidad de producto que puedo y sale y la vendedora tiene una comisión, nosotros no interesa Queremos que, y este es tu libro por detrás, no quieres clientes, quieres clientes, ¿no? Yeah. Yes. y quieres que la persona es un cliente de L'Oréal, que está enganchado en el ecosistema de L'Oréal. Qué bueno. Y si ellos toman la decisión después a comprar online, offline, donde quieren, es L'Oréal. Entonces, este para mí es el futuro, la relación directa con la marca. Y esta es la razón que los grandes almacenes tienen un problema grande, porque ellos no controlan sus propias marcas. Es interesantísimo lo que cuentas, Ian, y también es un poco diferente quizás a lo que la industria estuvo normalizando, aunque era un poco anormal, ¿no? Que era, yo soy un landlord y tengo un tenant, y casi que me veo una vez para firmar un contrato y eventualmente otra vez para renovarlo o finiquitarlo, pero casi no hablo a lo largo de la relación. Hoy da la sensación de que si no tenés este formato que vos planteás y que venís ejecutando hace tiempo de partnership, y no donde hay una enemistad o una confrontación entre el landlord y tenant, sino que es todos a una, somos un team, y cuanto mejor nos vaya a los dos, mejor nos va a todos. Va a cambiar también la forma de poner en valor la propuesta global de cada centro o cada destino o cada shopping resort. Y para mí este es un gran reto que tiene nuestro sector del futuro. ¿Cómo valoramos la tienda en porque hoy en día está valorado en la venta que hace en la tienda. Y yo recuerdo una conversación un día con Ramón Riñón de Inditex, el jefe de expansión de Inditex. Estuvimos en Puerto Venecia y estaba dos maniquís con dos abrigos, uno en azul y otro en rojo, para decir algo. ¿Okay? Y estaba una mujer enfrente de estos dos mirando. Este no es mi teléfono, Andy. Sorry. I thought it was off. I'm so sorry. Don't worry, man. La gracia es que no es mío. Yeah. Estuvimos mirando a la mujer y la mujer ha tenido dos niños detrás y los dos niños peleando entre ellos. Y la mujer ha salido de la tienda de Zara. Y como yo he dicho, Ramón, en este momento tú eres una mujer solo con tus dos hijos, dice a los hijos, chavales, ¿sabes? Vosotros has ganado, nos vamos a casa. Pero en Puerto Venecia, porque hay muchas zonas comunes, mucho placemaking, muchas cosas para los niños a disfrutar, yo he dicho, Ramón, hay una posibilidad que esta mujer dice, toma un euro y va a hacer en el barco del lago, los chavales. Y ella está sentada en el cafetería con su móvil, mirando en Zara.com los dos abrigos, diciendo, ¿compra el azul o compra el rojo? En muchos centros esta oportunidad está perdido porque ha salido a casa. Entonces, en este momento, la mujer compra el abrigo en Zara.com. ¿Por qué nosotros, dónde están nosotros si tenemos turnover only rents, dónde están nosotros en este sistema? Hemos perdido la venta. Claro. Ella envió una foto a su amigo que vive en Cádiz de su nuevo abrigo. Y esta persona irá al Zara en Cádiz y compra el mismo abrigo. Ellos ganan. Entonces, nosotros en Puerto Venecia era la causa de dos ventas. Uno en el Internet, y hemos ganado nada, y el otro en la tienda de Zara en Cádiz,
donde ha ganado el propietario de este centro. ¿Dónde está la justicia de todo esto? No, es justiceless. Y este es nuestro problema del futuro, cómo empezamos a valorar nuestros locales en el ecosistema de nuestros ocupantes. Y yo pienso, en fin, somos como Google, vamos a vender eyeballs, ojos. ¿Cuántas visitas vamos a poner enfrente de la tienda de Zara? Y este es como Google en una pantalla. Yo voy a poner 25,000 personas enfrente de ti ahora mismo, voy a cobrar para este X. Yo pienso vamos en esta línea mucho más que renta variable, porque renta variable no es justo. No, entonces, claro. Si no es justo, nosotros no podemos invertir. Y si nosotros no podemos invertir, esto es malo para Zara también. Of course. Sí, cuando dabas este ejemplo, me fui rápidamente a Chueca, a la tienda donde habías entrado, y me puse a pensar diciendo que si vos no hubieses entrado en esa tienda y hubieses probado esos productos, y hubieses comprado esos productos y has vuelto a probar esos productos, no hubieses nunca comprado online. Con lo cual, previo a tu compra online, tuvo que haber una experiencia física. Y esa experiencia física no contabiliza esas ventas que hizo a lo largo de los meses siguientes, pero de no haber existido la tienda, no hubiese existido las ventas posteriores. Y porque mucha gente está comprando en Zara Online porque tiene la confianza de Zara. Claro. Porque entra en sus tiendas y toca su ropa. Tú piensas, los hombres somos menos cuidadosos que las mujeres, pero tú explícame una mujer que va a comprar cosmética online sin probando y pone en su piel. Nunca. No. Entonces, este es donde podemos tener introducciones a la marca. Es el punto de contacto entre la marca y sus fans, sus clientes. Ian, llevamos casi 60 o 70 años en donde la industria no ha avanzado quizás tanto como otros sectores y en donde lo que vos estás planteando es una gran revolución, ¿no? Que es cambiar la forma de cuantificar la relación del espacio físico entre el landlord y el tenant, ¿no? Antes era un metro cuadrado vale tanto o un variable sobre ventas en esos metros cuadrados. Tú quieres llevar esto a un nivel que tiene todo el sentido del mundo, que tiene todo el sentido común del mundo y que me imagino que tanto clientes como landlords como inversores estarán por la labor. ¿Pero tú crees que la industria está preparada para dar este salto y poder implementar? Tu risa me está dando la respuesta adelantada. Sí, estamos muy preparados. Está claro. En absoluto. Nada en absoluto. Y hay problemas estructurales de nuestro sector. Nosotros trabajamos con muchos grandes grupos de inversores y ponemos capital, algo nuestro, algo de ellos, pero siempre cuando estamos haciendo una operación estamos buscando 30, 40, 50% con financiación de un banco. Si tú entras en el banco hoy y hablas sobre un centro comercial y su primera pregunta es renta garantizada, contratos de qué duración, no hablan de cómo funciona el centro, qué es el ratio de ventas, dónde está esta tienda dentro del ecosistema de Zara en esta zona de influencia. No, tiene un contrato de 10 años alquilado a Primark, a X renta y garantizada. Vale, presto esto. Y entonces, nosotros necesitamos responder Entonces, no es solamente nosotros y los comerciantes, es todos. Es todo el ecosistema. Todo el ecosistema que necesita cambiar. Y no estamos preparados en absoluto. Pero bienvenidos al mundo de cambios, porque es cambiando súper rápido. No, pero solamente que tú lo estés mencionando, tú que eres un player súper importante y un líder muy escuchado,
ya creo que es it's a good beginning, ¿no? Porque de alguna manera es una conversación que empieza a estar en la mesa. Obviamente, cambiarle la mentalidad a los bancos que llevan 1000 años haciendo lo mismo es muy difícil, pero at some point creo que deberían empezar a escuchar que el mundo está cambiando. Y no lo digo yo, lo dices tú, o lo dice, qué sé yo, Bill Gates. It's obvio. Ellos solamente van a entender que el mundo cambiando es cuando tiene 28.000 millones de bad debt en centros comerciales. Con van a empezar a entender. Está claro, está claro. Lo siento decirlo, y tengo muchos banqueros muy amigos míos, pero es un problema grave de nuestro sector. Y va a frustrar el movimiento de cambio de nuestros centros, cambiando centros a donde necesitamos llegar. Como en Hugo hemos invertido 55 millones en la transformación de Hugo. Nos hemos comprado por 180 millones. Entonces estamos invirtiendo un tercio en repositioning el centro. Si este capital no está disponible, no hay repositioning, no hay, y como yo he dicho, el Zara no va a tener la tienda que quieren en el futuro. Y va a ser un gran problema por nuestro sector, gran problema. De acuerdo, de acuerdo. Aquí, conectado con el problema del sector y los cierres, nos escribe una pregunta a Javier Zamorano que dice, en el caso nunca deseable de cierre de centros comerciales en España, ¿qué creían que podemos hacer con ellos? ¿No? Van a ser un montón de activos, edificios, algunos mejor ubicados, algunos peor ubicados. La administración tendría que facilitar, cambiar o ayudar a los inversores en un nuevo modelo de proyectos. Cada uno se busca la vida. ¿Se pueden reconvertir en alguna otra cosa o es just goodbye? No. Hay cosas para hacer, pero no en todos. Ese es la tema. Yo pienso, es muy interesante reflexionar qué está pasando con el COVID y los cambios de nuestra sociedad y dónde vamos a llegar en algunos de estos centros. Mi reflexión de las últimas semanas es que el centro de la ciudad va a mantener su importancia. Las zonas exteriores de la ciudad donde hay campo verde va a ser mucho más deseado. Y esta zona en el medio va a ser muy afectado. Estamos teletrabajando todos los días y tú y yo y no sé cuántos estamos conectados en este sistema. Y hace 3 años era imposible conectar y teletrabajar como estamos trabajando ahora mismo. Y entonces, el otro día estuve hablando en la oficina. ¿Cuándo volvemos a la oficina? ¿Y por qué? ¿Y por qué volvemos a la oficina? Tenemos un equipo muy responsable que trabaja muy bien. ¿Por qué? Entonces, no hay normativa en la vuelta de la oficina hasta septiembre y dudo si vamos a tener normativa. Claro. Entonces, si una persona puede trabajar 2 o 3 días fuera, en su casa y 2 o 3 días en la oficina, ¿qué va a pasar? Ellos van a tomar la decisión, ¿por qué estoy viviendo cerca del centro de la ciudad en un piso pequeño? ¿Por qué vivo en este sitio? ¿Por qué no? Yo estoy... Antes la respuesta era porque estoy haciendo el commute cada día a la oficina y de vuelta. Si estoy haciendo esto 2 veces cada semana, estoy preparado a hacer por ¿cuántos minutos? ¿60 minutos? ¿90 minutos? Y yo pienso va a ser muy importante. Ciudades como Zaragoza o Calatayud, vamos a tener muchas más paradas en el AVE en las afueras de Madrid y la gente entrando. Y entonces, ¿qué vamos a buscar?
en estos nuevos sitios de vida. ¿Qué va a ser importante por nosotros? Donde hay buenos colegios, donde hay buenos centros de salud, y donde hay entretenimiento en todos los sentidos. Y aparte que cuando estamos trabajando en casa, probablemente porque somos muy sociales, humanos somos muy sociales, no somos, toda la gente dice, estamos para hacer teletrabajo, sí, pero no 90% del tiempo. Hay una gran parte de nuestra vida donde necesitamos tener interacción con humanos. Entonces, vamos a tener grandes coworkings en estas zonas, donde está el hospital, donde está el colegio. Vamos a tener grandes coworkings en estas zonas, también con el gimnasio, también con restauración, también con un cine. Y hoy nombramos centros comerciales. Pero quitar el nombre, la palabra centro comercial, y vamos a tener centros mixtos. Y entonces podemos orientar muchos de estos centros a estos centros mixtos. También va a tener tiendas, porque la gente quiere exponer sus productos también la gente quiere, pero va a ser mucho más mixtos. En Hugo, en noviembre, hemos abierto un hospital de 15.000 metros cuadrados. Hemos incrementado en enero, febrero, nuestro footfall era 20% encima del año pasado. Increíble. Y estas cosas apoyan mucho. Deja a la gente por la mañana en el hospital. ¿Y qué hacen? Van a tomar un café con nosotros, entran en sala con nosotros, comen con nosotros y vuelve a la persona por la tarde. Y son clientes muy buenos. Entonces, hay muchas cosas para hacer con estos centros que no es solamente retail. Es mucho más usos mezclados, mixed use schemes. Problema en España, la sistema urbanística. El sistema urbanístico en España es muy, muy rígido. Estás clasificado tercero oficinas, tercero retail, residencial o hotelero, o tiene mucha normativa en el sector urbanístico. Entonces no hay la flexibilidad para decir, un centro como, hablando de Javier, un centro como Augusta en Zaragoza, es perfecto para hacer un mixed use scheme con algo de pisos y demoliendo un gran tienda de muebles que no funciona hoy y montando 50 pisos. Es perfecto, pero la sistema urbanística de España frena Entonces, sí. Problemas. Es un problema, sí. Siempre que hablamos de la transformación digital de todos los sectores y las industrias, hablamos de que la legislación viene entre 7 y 10 años atrasada. Cuando hablamos de cambios urbanísticos o en la legislatura urbanística o en la normativa urbanística, creo que venimos 100 años atrasados, ¿no? Sí, y este no es una crítica de nuestros políticos, este es otro debate en otra cosa, pero la verdad es que ellos no entienden. De acuerdo. Y todo, no entienden qué está pasando y no entienden. Yo estoy un día en Shanghai y he vuelto y estuve invitado por el embajador británico a una de sus tea parties y estaba Begoña Becerril y estuve hablando con ella, muy buena persona, muy buena política, no estoy diciendo que sí o no. Y estuve hablando con ella diciendo, Begoña, yo vivo en el norte de Madrid, voy a mi oficina todos los días, donde está el M30 con el A1, hay un problema porque no puedes conectar directamente con la Castellana. Hay un desvío de 500 metros, solamente 500 metros.
¿ok? Pero este desvío de 500 metros causa una cola de 3-4 kilómetros, ¿ok? Cada día estoy parada en este por 20 minutos, ¿ok? Y estoy con 10, 20.000 otras personas haciendo este. Multiplicar 10.000 por 20 minutos de ida, 10.000 por 20 minutos de vuelta. Y hemos perdido todo este cantidad de productividad todos los días. Y por los últimos 10 años, porque ellos no han tomado una decisión sobre Castellana Norte, el Chamartín. Cuando está la obra de Chamartín, Castellana Norte, van a hacer un túnel conectando desde de 500 metros, todo solucionado. Todos nosotros ganamos 40 minutos de productividad. Pero hemos esperado 10 años de los políticos a tomar esta decisión. En China, esta decisión está hecha en 2 minutos y el obra está hecho en 6 meses. ¿Cómo podemos competir? Esto es como he dicho, tú dices que necesitamos hacer como empresarios a competir, necesitamos a pensar. ¿Cómo podemos competir si vosotros frenáis a nosotros así? De acuerdo. Ian, es maravilloso hablar con vos. Sos un libro abierto de conocimiento, pero también de generosidad para ayudarnos a entender, a repensar y a ver las cosas con otra mirada. Lo de los globos oculares, como Google, me parece el nombre del New Book of New Retail. Es buenísima esa imagen. Para terminar y antes de agradecerte, bueno, tú eres un eximio jugador de fútbol, llevamos un montón de tiempo sin ver fútbol. ¿Hemos aprendido a vivir sin fútbol o no? Pues yo lo he hecho mucho de menos. ¿Ian? No. El fútbol no es una cosa de vida o muerte, Andy. Es muchísimo más importante. Yo juego todas las noches en el jardín con los chavalicos. Y la verdad, no dice nada a la policía, pero la semana pasada hemos organizado una partida de todo en nuestra casa. Acá no hemos escuchado nada y justo se me rompió el auricular, así que no sé qué me dijiste. Ha habido una interferencia. Lo único diferente entre nosotros es tú eres argentino y con Messi y yo a la Madrid. Y Uber Zaragoza. Totalmente Zaragoza. El lunes vamos a tener aquí en Totem Live al director de marca y activos de la liga y le vamos a preguntar de fútbol y de cuándo vuelve la actividad, que tenemos mono también de fútbol. Bueno, antes de despedirte, Ian, quería darte las gracias. Todo el mundo sabe, y yo también, de que tenés una agenda súper complicada, súper llena. Estás en miles de proyectos simultáneamente, transformando secciones enteras, sectores enteros. Así que te agradezco de todo corazón que me hayas regalado el tiempo de la previa y también de este Totem Live, que seguramente muchísima gente habrá disfrutado y seguirá disfrutando en los próximos días cuando lo vuelva a ver. Muy bien, gracias a ti, Andy, un placer. Un gran abrazo y buen fin de semana. Que estés bien. Saludos en casa. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos en este Totem Live especial de viernes con el gran Ian Sanford. Hasta luego. Buen fin de semana.